Bienvenidos a este estudio de teología. Estamos estudiando la parte de la bibliología, que es una de las ramas de la teología sistemática. Hemos hablado ya acerca de las formas de la palabra de Dios y en el video anterior estábamos empezando el tema del canon de las Escrituras. En ese video solamente hablamos acerca del canon del Antiguo Testamento y nos quedaba pendiente hablar de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Así que en este video vamos a estudiar los libros apócrifos. Para continuar, quiero invitarte a que si todavía no lo has hecho, te suscribas a este canal de soluciones teológicas. Es bien fácil suscribirse, solamente tienes que tocar ahí donde dice suscribirse en letras rojas y quedarás automáticamente suscrito, así como ese ejemplo que te estoy mostrando en la pantalla. También puedes tocar esa campanita que está al lado derecho. Al tocarla estarás activando las notificaciones. Te saldrán tres opciones. Elige la opción de arriba cuando dice todas para que puedas recibir todas las notificaciones acerca de este canal. Así cuando subamos un video nuevo vas a ser notificado que hay un nuevo video que ver. Bien, te decía al principio que hoy vamos a ocuparnos del tema de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, porque hay libros apócrifos también del Nuevo Testamento, pero en esta ocasión, como hemos hablado del canon del Antiguo Testamento, solamente nos vamos a ocupar de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. En el video anterior también te decía que la parte de la Biblia, de las dos partes en que se divide la Biblia, las dos partes principales, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es donde tenemos ese tema de los libros apócrifos que se incluyen en aquellas traducciones de la Biblia que comúnmente nosotros llamamos Biblias católicas. Aunque yo siempre he dicho, ¿verdad?, que las Biblias no son católicas, sino las personas, pero las traducciones que nosotros llamamos católicas tienen 7 libros más que las traducciones protestantes, las traducciones que utilizamos los cristianos evangélicos, como lo son la Reina Valera de 1960, la Nueva Versión Internacional, entre otras. Entonces, estas traducciones de los católicos tienen 7 libros más. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento ellos tienen 46 libros, en tanto que las Biblias protestantes tienen únicamente 39. De estos 7 libros hay toda una gran historia que en este video voy a tratar de resumirla y de hacerla entendible para que nosotros entendamos cuál es la diferencia o por qué la diferencia entre unas traducciones y la otra. Es importante entonces definir qué es apócrifo. La palabra apócrifos es la forma plural que proviene de la palabra griega apócrifon, que se aplica a las cosas que hay que conservar secretas y escondidas. Entonces, en una definición bastante simple, apócrifo es algo escondido, es algo oculto, y así se entiende cuando se habla acerca de los libros apócrifos. También esta palabra apócrifo ha llegado a ser el adjetivo con el cual se califican aquellos libros que no son canónicos, que no pertenecen al canon de las Escrituras. Los católicos han insistido en llamar a estos 7 libros que tienen su Biblia como deuterocanónicos, y ellos hablan de 2 cánones, el canon corto y el canon largo. Para ellos, el primer canon, que es el canon que tenemos los cristianos protestantes o cristianos evangélicos, para ellos ese es el canon corto, que tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Ellos le llaman a esos protocanónicos, es decir, del primer canon. Luego, a los 7 libros que ellos agregaron posteriormente a sus Biblias, les llaman deuterocanónicos, que significa del segundo canon. Pero popularmente en los círculos académicos a estos libros se les conoce como apócrifos, y es, como ya dije, un adjetivo
que lo que significa es que estos libros no pertenecen al canon original de las Escrituras. La palabra apócrifo se aplica a tres tipos diferentes de libros o información. Y primeramente vamos a ver que se aplicaba a los libros sumamente difíciles, demasiado santos o demasiado sagrados para el uso común. Entre estos libros apócrifos está el segundo libro de Esdras, que este libro relata cómo Esdras restauró los libros sagrados que habían sido quemados y destruidos durante el exilio. El relato que presenta este libro es bastante legendario, pero revela el lugar que ocupaba Esdras en la mentalidad popular y además arroja luz sobre el significado original de la palabra apócrifo. Esdras tuvo a su cargo al reescribir la ley que se había perdido. Se le ordenó que tomara 5 escribas capaces de tomar dictado rápidamente. Salieron a un campo abierto donde Esdras recibió una copa que literalmente dice que era llena de algo semejante al agua, pero de color de fuego. Entonces Esdras lo bebió y comenzó a dictar. Así lo hizo 40 días, durante los cuales se dictaron y escribieron 94 libros. Entonces el Altísimo le dijo a Esdras: dame a conocer los primeros 24 libros y permite que los lean tanto los dignos como los indignos, pero conserva los 70 libros escritos al último para dárselo a los sabios de entre tu pueblo, pues en ellos está el impulso del entendimiento, la fuente de la sabiduría y el río del conocimiento. Entonces, según esto, los 24 libros son el Antiguo Testamento. No se nos dice que eran los otros libros, no sabemos qué eran, pero el caso ilustra el hecho de que por entonces se acostumbraba a mantener en secreto algunos libros, los cuales se escondían del pueblo. Entonces, el significado primario de la palabra apócrifo es secreto o demasiado sagrados para el uso común. Entonces nos dice que estos libros que estaban como secretos eran libros que eran privados de las personas comunes, de las personas que tenían un lenguaje común. Entonces era una especie de libros para cerebros calientes, ¿verdad? Para personas más elevadas, de una mente mucho más elevada. Claro, esto, como digo, es algo legendario, porque nosotros aprendemos de la historia que Dios siempre estuvo interesado en dar a conocer su palabra en el lenguaje común. Como ya lo vamos a ver más adelante, siempre aquellas traducciones al lenguaje común son las traducciones más significativas en la historia y que hicieron un gran cambio dentro de la misma. Entonces, no es cierto que Dios haya querido dar su palabra a algunas personas de cerebro caliente y reservárselas a otros que eran comunes o que tenían un lenguaje común. La idea de Dios siempre ha sido darse a conocer a las personas. La idea de Dios siempre ha sido que su palabra sea entendible, como lo decía en un video anterior también, porque ¿de qué le sirve a Dios hablarnos a nosotros en un lenguaje que nosotros no vamos a entender? Porque si no lo entendemos, si no comprendemos lo que Él nos está diciendo, ¿cómo entonces Dios esperaría que nosotros pongamos en práctica esa palabra? Entonces a Dios le interesa darse a conocer, revelar su palabra en un lenguaje común. El segundo significado que toma esta palabra apócrifa es que actualmente la palabra apócrifa tiene un significado totalmente opuesto a algo escondido. Cuando nos referimos hoy a una historia apócrifa, lo que queremos decir es que es una historia ficticia. Un relato apócrifo es lo contrario de una narración verídica. Se aplica a leyendas que se tejen en torno a personajes distinguidos. En este sentido, la palabra apócrifo describe algo más bien negativo que positivo.
Por eso es de que muchos de estos libros son considerados como historias ficticias. Nosotros podemos aprender algunas cosas de esos libros, y las historias que se narran en esos libros apócrifos son historias muy interesantes y que en algunas ocasiones ilustran grandes verdades, pero casi siempre esos libros están llenos de relatos ficticios, de cosas que con una lectura somera uno se puede dar cuenta de que no son cosas reales, de que no es palabra de Dios. En tercer lugar, cuando los libros que ahora nos ocupan son calificados de apócrifos, dice ahí, significa que no son para la lectura pública ni para el culto público, aunque nada impide que sean leídos en la intimidad del hogar para la instrucción y el provecho personal. Esto es muy interesante. Esta es la acepción más generalizada entre los protestantes de hoy en día. La Iglesia Católica se abstiene del todo de calificar como apócrifos, pues los considera total y verdaderamente escrituras sagradas. Para ellos, estos libros no son libros, no son narraciones ficticias, sino que para ellos son cosas verídicas, son palabra de Dios, son libros que Dios ha dado a los creyentes para que puedan ser instruidos. Pero la generalidad de las iglesias protestantes los aceptan con la denotación de libros de valor secundario, reconocidamente útiles, pero nunca a la par de los libros que sin discusión son escritura sagrada, como los libros que veíamos en el video anterior, los 39 que tienen nuestras Biblias del canon que los católicos llaman canon corto. Ese canon es el mismo canon palestinense, el mismo canon que utilizan los judíos y son los mismos libros que los judíos aceptaron como palabra de Dios. Pero antes de enlistar estos libros apócrifos y hablar de qué trata cada uno de ellos, quiero que hagamos un retroceso en el tiempo para hablar de una de las traducciones más importantes que se hayan hecho de la Biblia, y es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, conocida en los libros o entre los círculos académicos como la versión de los 70. Generalmente se hace referencia a ella con el nombre latino de Septuaginta. ¿Cuál es la historia de esta Septuaginta? Existe un documento llamado la Carta de Aristea. Esta Carta de Aristea nos dice supuestamente acerca del origen de la Septuaginta. La carta es tediosa y extensa, ahora arreglada en más de 300 versículos. Aristeas, que aparentemente es un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Ptolomeo II, el cual vivió en el año 285 al 247 a.C. De acuerdo con la carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de libros. Así se envía una carta a Elíasar, el sumo sacerdote judío, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Entonces, Aristeas mismo es uno de los 2 hombres escogidos para llevar la petición a Jerusalén, a este sumo sacerdote llamado Elíasar. Entonces Aristeas describe todo esto, hasta detalles del templo judío, detalles de los sacerdotes, detalles de los campos y otras cosas que habla esa carta. Entonces 72 ancianos, ¿verdad?, que son escogidos, 6 de cada una de las 12 tribus, son los que se envían a Egipto como traductores. Eran ancianos que conocían muy bien su lengua, el hebreo, y que al mismo tiempo conocían muy bien el griego. Entonces, estos 72 ancianos parten de Jerusalén
hacia Alejandría, que era en Egipto, con una copia de la ley. Cuando Aristeas escribe acerca de estos 72 ancianos, él da la lista de los nombres, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Por alguna razón que se desconoce, ¿verdad?, porque han surgido varias razones, pero se desconoce en realidad cuál es la verdadera razón por la cual, aunque eran 72 ancianos, a la traducción solamente se le conoce como la traducción de los 70, es decir, como que se redondeó el número 72 a 70, y por eso es que se le conoció así como la traducción de los 70. Por eso en algunos textos vemos referencias a esta traducción con una L y dos X, que son los números romanos equivalentes para el 70. O como se le conoció en lo que es ya el idioma latino, la Septuaginta, porque el número 70 es el 70º número de los números cardinales. Entonces de 70º viene Septuaginta, que también así se le conoce a esta traducción. Pero en realidad eran 72 traductores, según lo que Aristea nos cuenta en esta carta. 72 ancianos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel. Al llegar a Alejandría, el rey les ofrece a estos 72 ancianos un banquete de 7 días, en el que la sabiduría de cada uno de los traductores fue probada con preguntas del rey. Después de esto, el rey les proveyó estupendos alojamientos cerca del mar, probablemente en la isla de Faros. En Faros estaba el famoso y recién construido Faro, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esto es muy interesante porque es ahí donde probablemente se alojan estos 72 ancianos. Entonces, bajo la sombra de este faro, los traductores completaron su trabajo en 72 días, que cuando se leyó a los judíos congregados en Alejandría, fue probado como exacto. Para muchos esto fue incluso un acto milagroso, que 72 ancianos expertos traducen las escrituras del hebreo al idioma griego en 72 días, y que al comparar el trabajo de los 72 resultó que el trabajo era exacto, era un trabajo perfecto. Entonces muchos lo vieron como un acto milagroso, un acto que provenía de Dios, y por eso fue que le dieron el visto bueno a esta traducción. Ahora, ¿qué debemos de pensar de esta carta de Aristea? ¿Será real o será ficción? En respuesta debemos decir de que toda la cuestión de Aristea es compleja. Sin duda hay problemas históricos aquí. Por ejemplo, no se está seguro de que Demetrio fuera el bibliotecario de Ptolomeo II o de Ptolomeo I. Además, la carta tiene un tono tan afectado que a menudo parece más leyenda que hecho. Ptolomeo II, que era el faraón, puede haber estado conectado de alguna manera con la traducción. Él era bien conocido como patrocinador de la literatura. Era un hombre que amaba la literatura. En el caso de Demetrio, de igual manera, puede haber estado involucrado. Él le puede haber sugerido la traducción a Ptolomeo I, pero el proyecto podría no haberse completado hasta el principio del reinado de Ptolomeo II. Algo así como lo que pasó con el templo, que el primer templo de Jerusalén, que la idea del proyecto del templo fue de David. Y David fue el que construyó todos los planos y todos los detalles del templo, pero fue su hijo Salomón el que llevó a cabo la construcción de ese templo que David había diseñado.
Entonces probablemente Ptolomeo I fue el que tuvo la iniciativa de hacer esta traducción, pero como ya nos dice la carta de Aristea, es con Ptolomeo II que se lleva a cabo la traducción llamada Septuaginta. Puesto que Aristea se refiere solamente a la traducción de la ley judía, no tenemos información sobre cómo o cuándo fue traducido el resto del Antiguo Testamento. Lo que sí es bien cierto es de que esta traducción de la Septuaginta incluía todos los 39 libros que nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias, pero que paulatinamente en esta traducción al idioma griego se fueron agregando otros libros que no eran considerados como palabra de Dios para los judíos. Y así fue como tuvo su origen los libros apócrifos. Estos libros, estos 7 libros que se encuentran en las Biblias que nosotros llamamos católicas. Entonces, ¿por qué fue necesario o por qué fue importante hacer esta traducción del hebreo al griego? Recordemos que los judíos fueron deportados hacia la tierra de Babilonia. Estas deportaciones se dieron en fases. No fue en una sola ocasión en la cual se deportaron, sino que fue por fases. Pero al final de estas fases o de estas etapas de deportación, se destruyó lo que era el templo de Salomón que se encontraba en Jerusalén. Los babilonios lo destruyen y son llevados los últimos judíos hacia Babilonia. Pero también recordemos que hubo judíos que se fueron hacia Egipto buscando protección. Pero cuando pasó el tiempo y el imperio caldeo terminó y empezó el nuevo imperio, el cual fue el imperio de los medos persas, Ciro les permitió a los judíos regresar a su tierra y empezar la construcción del segundo templo. Entonces muchos judíos regresaron de Babilonia a lo que era la tierra de Jerusalén. Entre ellos se encontraba, pues, como lo mencioné en el video anterior, Nehemías, Esdras, Zorobabel y otros hombres de Dios que tomaron la tarea de reconstruir el templo. Y también de leerles la ley a los judíos que estaban retornando a su tierra. Pero muchos de estos judíos se fueron para lo que es Egipto, para Alejandría. Cabe mencionar de que esta ciudad de Alejandría, en Egipto, se llamaba Alejandría por Alejandro Magno, que fue el gran conquistador griego, ¿verdad? Alejandro era macedonio y era el que conquistó estas tierras. Entonces, después de la muerte de Alejandro Magno, su gran imperio se divide entre los 4 generales de Alejandro, uno de los cuales era Ptolomeo, y por eso es que de ahí nace la dinastía de los Ptolomeos. Estos Ptolomeos se ubicaron en lo que es Egipto, y allí es donde se encontraba esta ciudad de Alejandría. Entonces, estos judíos que estaban viviendo en Alejandría habían pasado ya varios años en los cuales estaban como perdiendo su idioma, que era el hebreo, en el cual se encontraban los libros del Antiguo Testamento. Entonces ellos ya estaban perdiendo ese idioma y los hijos de ellos, las nuevas generaciones, pues hablaban ya otro idioma, habían adoptado el griego como su idioma. Entonces para esta gente que ahora hablaba griego pero que eran judíos, era necesario tener una traducción de los libros que eran palabra de Dios al idioma que ahora manejaban. Esto es algo parecido a lo que sucede hoy en día con los hispanos. Cuando un hispano viene de algún país digamos de Centroamérica, viene a Estados Unidos, entonces el hispano al llegar aquí se encuentra
con la realidad de que es de gran importancia para él aprender el idioma que se habla aquí. Aunque el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos, pero es el inglés que se habla, es el idioma que se habla aquí. Entonces el hispano empieza a aprender a hablar en inglés, y cuando estas personas tienen hijos, esos hijos ya nacen en un ambiente diferente, ya nacen en un ambiente en el cual ya se habla inglés. Cuando empiezan a ir a la escuela, las clases pues son en inglés, sus amigos hablan en inglés y sus padres que han aprendido inglés también hablan inglés con ellos. Entonces se da el caso de que muchas de estas personas, aún siendo hispanos, no hablan español porque su idioma principal o su idioma primario es el idioma inglés. Por eso cuando uno a veces se encuentra con un hispano y uno da por sentado que por ser hispano habla español, uno le habla en español y resulta de que verdaderamente no entiende el español, sino que solamente habla en inglés, porque sus padres, que son los que conocen el idioma, no le hablaron mucho en español, sino que ellos también le hablaron en inglés y todo su entorno ha sido en inglés. Entonces estas personas no saben hablar el idioma español. Entonces algo así pasó con los judíos, que los judíos aprendieron un nuevo idioma y la nueva generación, los hijos de estos judíos, ya hablaban un nuevo idioma también. Entonces era importante para ellos aprender o tener una traducción al idioma que ahora ellos manejaban. Luego, la segunda traducción más importante de la Biblia en la historia es la traducción de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es la traducción que hizo un hombre llamado Jerónimo. Jerónimo, que su nombre original era Eusebius Hieronymus, fue conocido como Jerónimo. Nació aproximadamente en el año 345 después de Jesucristo. Cuando tenía alrededor de 12 años, sus acomodados padres lo enviaron a Roma, donde estudió gramática latina avanzada, estudió griego y estudió los clásicos latinos. Más tarde, su educación superior se concentró en la retórica, diseñada para la carrera de abogado o de servidor civil. Durante estos años, Jerónimo había sido solamente un cristiano nominal. Después de dejar Roma, se consagró a la vida de un asceta. Sin embargo, una cosa no pudo dejar, que era su amor por la literatura clásica, sobre todo sobre la literatura pagana. En Antioquía fue atacado por una fiebre severa y estuvo a punto de morir. Una de las cartas de Jerónimo relata lo que sucedió. Dice que en un sueño él fue llevado ante el gran trono de juicio, donde se le preguntó acerca de su condición. Él contestó que era cristiano, pero la respuesta divina en ese sueño fue: mientes, tú eres un ciceroniano, no un cristiano, es decir, un seguidor, digamos, de Cicerón. Para Jerónimo, el sueño fue una experiencia contundente. Él decidió dedicar el resto de su vida al estudio de las Escrituras. Después de ese sueño, se fue al ardiente desierto para vivir entre los ermitaños sirios. En el desierto tuvo mucho tiempo para estudiar por 4 o 5 años. Aquí, bajo la dirección de un judío convertido, empezó a aprender el hebreo. Entonces, cuando llega el 382, un obispo llamado Damasus de Roma vio la necesidad de compilar las diversas traducciones latinas en una edición oficial. ¿Y quién estaba más calificado para la tarea que Jerónimo? Para entonces Jerónimo había regresado ya a Roma y estaba sirviendo a Damasus como su secretario y como su traductor. Entonces, la comisión de Damasus de revisar el latín antiguo debe haber dado a Jerónimo
gozo mezclado con dolor. Por una parte, él reconocía la importancia de su tarea. Por otra parte, él podía prever cuán desfavorablemente podría ser recibida. En el 384, Jerónimo terminó su revisión de los 4 evangelios y le dedicó unas palabras a Dámaso, que era su patrocinador. Entonces no sabemos en qué momento Jerónimo terminó de traducir los otros libros de la Biblia, pero esta traducción que hizo Jerónimo fue la que posteriormente se conoció oficialmente como la Vulgata Latina, porque antes de la Vulgata Latina ya habían otros escritos en latín, pero esta traducción de Jerónimo fue la que se oficializó como la traducción latina. Y su nombre de Vulgata Latina viene de que esta traducción había sido hecha para el vulgo, para las personas que hablaban el latín común, porque también existía el latín clásico, el latín para personas que lo hablaban personas que eran más cultas, pero también estaba el latín común, que era el que hablaba el grueso de la población. Entonces la idea era de que estas personas pudieran comprender esta traducción de las Escrituras. Algo parecido con la Septuaginta, que la Septuaginta también fue hecha con el propósito de que las personas comprendieran la palabra de Dios en el lenguaje común. De hecho, esto de la Septuaginta, que cuando nosotros en el Nuevo Testamento vemos citas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que al revisar nuestro Antiguo Testamento, las citas están muy diferentes. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Y es porque los escritores del Nuevo Testamento utilizaban la Septuaginta como su Biblia, como las escrituras para poder hablar de doctrina y hablar de la palabra de Dios. Pero nuestras traducciones ahora ya no se basan en la traducción ni de la Septuaginta ni de la Vulgata Latina, sino que nuestras traducciones vienen de los idiomas originales. En el caso del Antiguo Testamento vienen del hebreo, y en el caso del Nuevo Testamento vienen del griego. Entonces, esta traducción de la Vulgata Latina se convirtió en la traducción oficial también de los católicos. Fue hasta 1546 en donde se realizó un concilio que se conoce como el Concilio de Trento, en donde la versión de Jerónimo recibió oficialmente el título de Vulgata, pero había sido recibida generalmente mucho antes de esto. Entonces, hasta el día de hoy, desde ese año, desde el Concilio de Trento, para los católicos, esta es la traducción oficial de las Escrituras, la Vulgata. Y la Vulgata incluía los libros apócrifos, estos libros que tienen las traducciones de la Biblia que nosotros llamamos católica. Entonces, lo interesante es que el mismo Jerónimo colocó en una forma separada estos libros, y el mismo Jerónimo daba testimonio de que estos libros que ahora se conocen como apócrifos no eran palabra de Dios, que él los había incluido en su traducción porque debían de verse como libros que eran buenos para la instrucción, libros en los cuales podrían encontrar algunos datos históricos, que eran libros buenos para leer, pero que no deberían de ser considerados al igual que el resto de los libros canónicos del Antiguo Testamento, los 39 libros que tenemos nosotros o los 24 libros que eran para los judíos. Entonces,
aunque el mismo Jerónimo no consideraba a estos libros como palabra de Dios, sin embargo, la Iglesia Católica, para contradecir los argumentos que presentó Lutero en lo que se conoce como las 95 tesis, para contradecir los argumentos de Lutero, la Iglesia Católica adoptó estos 7 libros como palabra de Dios, porque en esos 7 libros se justifican algunas de las cosas que Lutero señalaba como prácticas no bíblicas. Por ejemplo, la oración a los muertos. Nosotros sabemos de que la Biblia es clara cuando nos enseña de que nosotros no podemos hacer oraciones a las personas que han muerto, porque las personas que han muerto no nos escuchan. Y allí entra el tema de la Virgen María, que aunque la Virgen María fue una mujer creyente, una mujer de Dios, una mujer santa, ella al morir, ¿verdad?, es como cualquier otro creyente que haya muerto en la historia. Y por estar ella en la presencia de Dios, ella no puede escuchar si nosotros le hiciéramos oraciones a ella, y mucho menos respondernos o interceder por nosotros, porque ella se encuentra en una esfera diferente a la nuestra. Entonces, los católicos, para poder sustentar estas enseñanzas, para poder contradecir los argumentos de Lutero, ellos adoptan estos libros apócrifos para poder tener ellos un respaldo bíblico a sus enseñanzas. Entonces, ¿cuáles son estos libros? Veamos la lista de libros apócrifos que contienen las Biblias católicas. Se trata acerca de 14 o 15 libros, dependiendo la forma como se ordenen o cómo se unan los libros, pero se considera que son 15 libros. En primer lugar tenemos primero de Esdras, segundo de Esdras, en tercer lugar Tobit o Tobías, también como se le conoce. Tenemos Judith. Tenemos en quinto lugar adiciones al libro de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, que es un libro diferente a Eclesiastés, ¿verdad? No hay que confundirlo. Este se llama Eclesiástico. En octavo lugar tenemos a Baruch, la carta de Jeremías, la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes, Susana, Bel y el dragón, oración de Manasés, primero de Macabeos y segundo de Macabeos. Esta lista abarca 15 libros, pero a veces, como decía, la carta de Jeremías se incluye en el último capítulo de Baruch, y ahí pues se reduce a 14. Por eso que en algunos lugares, en algunos libros o algunos académicos hablan acerca de 14 libros apócrifos. Entonces, aunque podrían ser 14 o 15 libros, es importante también mencionar de que algunos no son libros extensos, no son libros completos, sino que en algunas ocasiones se presentan como adiciones. Veamos en primer lugar las adiciones a los libros canónicos del Antiguo Testamento. Entre las adiciones están las adiciones a Esther, ¿verdad? Está Esther, tal como aparece en el Antiguo Testamento, en estas Biblias de los católicos, pero en este libro no se menciona una sola vez el nombre de Dios, ni se cita un solo caso de alguien que ore. Todas las adiciones a Esther, menos una, mencionan el nombre de Dios. Y en una de ellas se menciona 9 veces, en 9 versículos, mientras que en otras se muestra a Esther y a Mardoqueo haciendo oración. Esas adiciones fueron diseñadas con el intento de proveer lo que supuestamente
le faltaba al libro original. La oración de Azarías, el cántico de los tres jóvenes, Susana y Bel y el dragón son adiciones al libro de Daniel, al libro que nosotros tenemos en nuestras Biblias que se llama Daniel. Azarías es el nombre hebreo de Abed-nego, y tanto la oración como el cántico se ponen en labios de los tres jóvenes cuando estaban en el ardiente horno de fuego. Que esa historia pues sí la encontramos en el libro de Daniel. Las otras dos adiciones a Daniel gozan de prestigio propio. Su propósito es mostrar la sabiduría de Daniel y son tal vez las dos historias digámoslo así, de detectives más antiguas, ¿verdad?, en la literatura universal. El que aparece allí, el número 11, llamado Susana, es el relato de una mujer virtuosa, que dos ancianos judíos se apasionan carnalmente por ella. Un día de verano, Susana anuncia a sus dos sirvientas que deseaba bañarse en el estanque del jardín. Entonces los ancianos se ocultan tras los matorrales, y mientras Susana se baña, saltan sobre ella y tratan de seducirla. Pero como ella lo rechaza, ellos la amenazan, que si no accede a sus deseos, la amenazan con acusarla de que estaba en el jardín en brazos de un amante. Entonces, ante su firmeza, ellos proceden a acusarla y es declarada culpable, pues los ancianos eran conocidos y respetados, eran hombres de renombre. Entonces, en eso surge Daniel, quien solicita que se efectúe un nuevo juicio, cosa que se le concede. Entonces, por separado, Daniel examina a los ancianos, haciéndoles la misma pregunta. Y la pregunta era: ¿bajo qué clase de árbol vio usted a Susana en brazos de su amante? El primero contesta: debajo de un castaño. El otro responde: debajo de una encina. Con lo que de inmediato se evidencia la falsedad de la historia y Susana sale vindicada. Así que este relato es un ejercicio en careo legal. Es una historia muy bonita que nos habla de cómo aquellas personas inocentes, como lo era Susana, siempre Dios busca una manera, en este caso por medio de Daniel, de poder hacerles justicia. Entonces la mentira de los dos ancianos es descubierta y Daniel demuestra que Susana es inocente. Entonces es una historia fascinante que podemos leer en esta adición llamada Susana. Luego, Bel y el dragón, que aparece como el número 12, de esto hay dos relatos. Bel era el dios supremo de los babilonios, pero Daniel insiste ante el rey que Bel es solo un ídolo sin vida. Resultaba que cada noche se le dejaba en el templo 12 fanegas de harina refinada, 40 ovejas y 227 litros de vino. Pero Daniel sabía que los sacerdotes tenían un acceso subterráneo al templo. Las ofrendas se depositaban ante el altar y se remachaban las puertas hasta el día siguiente, quedando el templo desierto durante la noche. Daniel pues entonces procede a cubrirse secretamente todo el piso del templo con ceniza fina. Dicho esto, a la mañana siguiente la comida había desaparecido y los sacerdotes demandan la muerte de Daniel. Pero Daniel llama la atención del rey a las huellas que los hombres, encimadas de hombres, mujeres y niños
que aparecen en el piso del templo. De esta manera se descubre el engaño de los sacerdotes y Bel queda desacreditado para siempre. Entonces no cabe duda de que nunca hubo la intención de tomar estos relatos como algo histórico. Un escritor los ha calificado de novelas moralistas y aún hoy se encuentran entre los mejores cuentos cortos de la literatura universal. Entonces, muchas de estas cosas, si bien es cierto, se pueden considerar como buena literatura, ¿verdad? Son relatos muy bonitos, pero no son palabra de Dios. Ese es el punto, que no son palabra de Dios. Así como existe una gran cantidad de libros buenos hoy en día, existen libros que nos hablan de moral, libros que nos pueden dar buenos consejos, o también hay historias ficticias, ¿verdad? Como lo son las novelas literarias, que hay novelas literarias que son muy, muy buenas. Pero el hecho de que sean buenas, el hecho de que sean excelentes obras literarias, es una cosa muy diferente cuando nosotros hablamos de los libros que son palabra de Dios. Entonces, en esta lista también se encuentra dos relatos magníficos, como lo es Tobit, que es el número 3 que les he puesto ahí en la lista. Tobit es la encantadora narración del viaje que emprende Tobías en compañía del ángel Rafael, disfrazado de hombre, y de su perrito, en torno a Judith. En días de peligro para su patria, Judith atraviesa el campo enemigo, engaña a su jefe, el general asirio llamado Holofernes, le hace creer que podrá seducirla, lo embriaga, le corta la cabeza y la lleva a su campamento metida en una bolsa. Una de las escenas más fascinantes de lo que es el mundo dramático, ¿verdad? Entonces, también existen dos voluminosas obras didácticas pertenecientes a la llamada literatura sapiensal. En este tipo de literatura, la palabra sabiduría no se refiere a la sabiduría filosófica o intelectual, sino al tipo de sabiduría que práctica para el buen vivir ante Dios y ante los hombres. Estoy hablando de la sabiduría de Salomón, que fue escrita a fines del primer siglo antes de Cristo, o en la alborada del primer siglo de la era cristiana. No se sabe con exactitud. Entonces, este libro de sabiduría se trata de un libro extenso que contiene algunos pasajes magníficos, entre los cuales hay unos que consuelan a los que están en trance de muerte, ¿verdad? Y es un libro que habla muchas cosas interesantes. Entonces, este libro se atribuye a Salomón, cuyo nombre es supremo en relación con la verdadera sabiduría. Otro de los grandes libros apócrifos que se considera sapiensales, ya vamos a ver la clasificación de estos libros, se titula La sabiduría de Jesús ben Sirac, mejor conocido como Eclesiástico, y es el que les decía que no hay que confundir con Eclesiastés. Eclesiástico fue escrito en hebreo alrededor del año 180 a.C., medio siglo después del nieto del autor que lo tradujo al griego. Entonces, Eclesiástico contiene muchos pasajes memorables, el más famoso de los cuales es la sección de alabanza a personajes distinguidos. Es precisamente en Eclesiástico donde se encuentra el famoso tributo a los médicos. Y es interesante porque dice algo así como respeta al médico por sus servicios, pues también Dios a él lo instituyó, el médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. Gracias a sus conocimientos, el médico goza de prestigio y puede presentarse ante los nobles, etc. Entonces es un gran tributo, un gran elogio a los médicos. Entonces la sabiduría de Salomón y el Eclesiástico son libros más extensos, o sea, no estamos hablando de adiciones, sino de libros completos. La iglesia los conoció
y los valoró desde sus inicios y animó al pueblo de Dios a que los leyera. No son pocos los que gustosamente los incluirían en el canon de las Escrituras. Ahora, entre los apócrifos hay varios libros que narran acontecimientos históricos. Uno de ellos es el libro primero de Esdras, que viene siendo como un repaso de segundo de Crónicas, de Esdras y de Nehemías, los libros canónicos. Los otros dos libros históricos que están dentro de estos apócrifos son los que enumera ahí en el 14 y en el 15, primero y segundo de Macabeos. Su importancia estriba en que relatan desde ángulos distintos la famosa lucha libertaria en que se distinguió Judas Macabeo. Lutero opinaba que primero de Macabeo no es digno de incluirse entre los libros de las Escrituras, pero que sí era un libro histórico muy provechoso y por cierto, primero de Macabeos es un libro históricamente correcto. Entonces, hay uno de estos libros que podríamos clasificar como libro de oraciones, el cual es la oración de Manasés. Según los historiadores hebreos, Manasés fue uno de los peores monarcas. Reinó durante 55 años y fue hallado culpable de emplear las prácticas abominables de los nativos paganos. Levantó altares a Baal, rindió culto a todo el ejército de los cielos, ofreció a su hijo en sacrificio y se rodeó de magos y adivinos. También levantó una imagen de acera en pleno templo y derramó sangre inocente. Por su causa, los babilonios serían desatados contra Judea. El templo sería destruido y el pueblo fue llevado al cautiverio. Entonces, el cronista relata que el mismo rey estuvo exiliado temporalmente y que los asirios lo aprisionaron con grillos y que lo ataron con cadenas y así lo llevaron a Babilonia. Entonces, estando en cautiverio, Manasés se arrepintió de todos sus malos caminos, clamó a Dios y Dios lo trajo de nuevo a Jerusalén. Dios escuchó su plegaria y recibió su petición. Entonces, esta oración de Manasés se supone que fue la que el rey elevó a Dios en la amargura del destierro. El propósito de esta obra, en una página, imagínense, es mostrar que aún para un Manasés, tan malo como había sido, ¿verdad? Aún para un Manasés puede haber perdón si se arrepiente delante de Dios. Entonces, es un libro también bastante interesante. La oración es una oración que demuestra un gran arrepentimiento de parte de Manasés. Luego tenemos dos de estos libros que están dentro de la sucesión profética. El primero de ellos es Baruch, que fue escrito probablemente en el primer siglo de nuestra era, cuya redacción se adjudica a Baruch, el secretario de Jeremías. Jeremías lo menciona en el capítulo 36, verso 4. A veces se añade a la carta de Jeremías como un sexto capítulo, ¿verdad? El capítulo de Baruch. Esta carta es una áspera denuncia contra la idolatría. Debe provenir de la época en que los judíos fueron tentados e invitados a compartir la idolatría con sus vecinos. Señala a los artífices fabricantes de ídolos. A veces también menciona que los sacerdotes hurtan el oro que puede gastarse hasta en cosas paganas, que el polvo del templo se acumula sobre los ídolos y hay que sacudirlos y limpiarlos. Sobre ellos se posan los murciélagos, las golondrinas, los aves, los gatos. Entonces habla de que para movilizarlos hay que cargarlos, pues carecen de pies propios, que si los bajas se inclinan y se caen y hay que volverlos a levantar. Entonces quienes los fabrican, estos ídolos son mortales. Entonces si son mortales, ¿verdad? ¿Cómo pueden manufacturar dioses? O sea,
Eso es lo que presenta. Y si el templo se incendia, los sacerdotes pueden huir, pero los dioses solo pueden quemarse, ¿verdad? Porque no pueden correr y ponerse a salvo. Entonces, deja claro que no valen más que el espantapájaro que se pone en el jardín. Entonces, bombardea mucho la idolatría, ¿verdad? Le hace una burla, digamos, deja en ridículo lo que son los ídolos. Y también deja en ridículo a aquellos que lo fabrican y a aquellos que creen en ellos. Por eso es que se conoce la triple maldición de que es maldito el que lo hace, maldito el ídolo, maldito el que lo hace y maldito el que lo adora. Entonces hay una triple maldición para este tema del ídolo. Entonces, por último, tenemos lo que es el libro apocalíptico. De esta lista de libros hay un libro que es apocalíptico, segundo de Esdras. También es conocido como cuarto de Esdras. A Lutero le pareció tan grotesco que ni siquiera se tomó el trabajo de traducirlo. Y en su lenguaje característico comentó que lo había arrojado al río Elba. O sea, para él él lo vio con un gran desprecio a este libro. Tanto así que no era un libro digno de ser traducido y que en su desprecio lo había arrojado al río Elba. Entonces, segundo Esdras tardó bastante tiempo en ser escrito. Ahora que hemos hablado en qué consisten estos libros, algo que ha sido bastante extenso y yo creo que para algunos ha de ser también un poco aburrido hablar de todo esto, pero para aquel que le interesa este tema de los libros apócrifos, la verdad es de que toda esta historia es una historia fascinante, porque cuando nosotros empezamos a leer estos libros, nos damos cuenta, en el caso del cristiano, se da cuenta de entrada que no es palabra de Dios, porque acordémonos que Jesús nos dijo que el Espíritu Santo es el que nos guiaba a toda verdad. Y cuando uno lee estos libros, se da cuenta que no están en armonía con el resto de las Escrituras. Entonces, viene ahora lo que es la clasificación de los libros, el resumen de todo esto que les he explicado de estos libros apócrifos. Y es que estos libros apócrifos se pueden clasificar en 4 grupos. En primer lugar, tenemos los libros históricos, primero y segundo de Macabeos. En segundo lugar están lo que son los legendarios, que son Tobit, Judith, las adiciones a Esther, las adiciones a Daniel, que incluyen la oración de Azarías, ¿verdad? Que dije que era Abednego de los jóvenes hebreos, el canto de los 3 jóvenes, Susana, Bel y el dragón. En la clasificación de proféticos está Baruch, la carta de Jeremías y el segundo libro de Esdras, que es el último que acabamos de ver, que es el apocalíptico. Y también esta otra clasificación que se considera como ético o devocional. Y dentro de esta clasificación está eclesiástico, sabiduría de Salomón y la oración de Manasés. Entonces, estos son los libros apócrifos. Pero nos resta todavía responder a la pregunta de por qué estos libros no son considerados como escritura. ¿Por qué estos libros que llamamos apócrifos no son aceptados?
Y hay varias razones. Rápidamente voy a explicar cada una de ellas. En primer lugar, tenemos de que estos libros nunca fueron incluidos en el canon hebreo. Ya expliqué que nosotros tenemos el canon que algunos conocen como palestinense o el canon de los judíos. Este canon, es importante mencionar que los judíos ya para los tiempos de Jesús ya lo reconocían. En el video anterior hablé de eso, ya no voy a alargarme en este punto. Pero que luego en un concilio llamado el concilio de Jamnia, Jamnia era una ciudad de Palestina que estaba cerca de la costa. En esta ciudad se definió de una vez por todas cuáles eran los libros del Antiguo Testamento, y esos libros son los 24 libros de los hebreos, que es el equivalente a los 39 libros de los cristianos. Entonces, en primer lugar, no fueron incluidos en el canon hebreo. Esa es una de las razones por las cuales se rechazan estos libros apócrifos. En segundo lugar, no fueron aceptados por Jesús y sus apóstoles. Jesús citó muchísimos libros, muchos de los libros del Antiguo Testamento. Dije en el video anterior también de que no los citó todos, pero que sí citó todas las divisiones que hacían los judíos y explicaba cuáles eran esas divisiones. Entonces, los apóstoles en sus escritos tampoco citan estos libros apócrifos porque no los aceptaban. Esos libros nunca fueron considerados ni por Jesús ni por los apóstoles como palabra de Dios. En tercer lugar, no fueron aceptados en el primer siglo. Lo que nosotros llamamos los padres de la iglesia, los cristianos del primer siglo, no aceptaron estos libros como palabra de Dios. El mismo Jerónimo, el cual hizo la traducción de la Vulgata, que para los católicos es la traducción oficial, ni él mismo los aceptaba. No los aceptaba ni Jerónimo, ni Orígenes, no los aceptaba Eusebio, Policarpo, ninguno de los padres de la iglesia. Y anteriormente tampoco Filón los había reconocido como tales. Y posteriormente tampoco fueron reconocidos ya en lo que fue la Edad Media. Cuando llegamos a la época de Lutero, Lutero nunca reconoció estos libros como palabra de Dios, y tampoco lo hicieron los demás reformadores, porque no solamente fue Lutero, ¿verdad? Aunque es la figura más conocida de la Reforma, pero ninguno de los otros reformadores tampoco aceptaron estos libros. Ni Calvino, ni Zwinglio, ni John Oz, ni ninguno de los reformadores, ni Wesley aceptaron los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque eso era algo que estaba ya seguro, es algo que ya estaba definido, que esos libros no eran palabra de Dios. En cuarto lugar, no evidencian cualidades intrínsecas de inspiración. En los mismos libros podemos ver de que no tienen las cualidades de los libros inspirados por Dios. Y como veíamos en el video anterior también, los mismos libros dan testimonio que no son inspirados, que no había profeta autorizado en ese tiempo. Por lo tanto, ni los mismos escritores los consideraban palabra de Dios, ni las personas posteriores que leyeron estos libros. Entonces, estos libros no tenían esas cualidades de los libros inspirados. Es más, a veces contradicen a los libros divinamente inspirados, los libros que están dentro del canon de las Escrituras. En quinto lugar, han estado envueltos en certidumbre continua, ¿verdad? Lo que es palabra de Dios siempre se ha considerado como palabra de Dios. En cambio, estos libros siempre han estado en el debate de que si son o no son, y al final pues
no son palabra de Dios. Entonces, ese es otro argumento. Y en sexto lugar, estos libros no pueden ser mantenidos sobre la base de una avenencia. Avenencia significa un acuerdo, un entendimiento o una conformidad entre dos o más personas. Entonces, como nunca hubo un acuerdo desde el principio, entonces se convierte esto de que no se pueden considerar sobre una base de avenencia, se convierte en un argumento de que estos libros no pueden ser considerados como escritura sagrada. Para terminar, solamente hacer una aclaración, y es de que alguien podría decir, bueno, si los libros apócrifos no se consideran como palabra de Dios, ¿por qué en algunos escritos del apóstol Pablo y en la carta de Judas se hace uso o se hacen referencias de material extra bíblico, de material que no encontramos en el Antiguo Testamento y que estos escritores dejan plasmado en sus cartas, y al dejarlo plasmado en sus cartas se convierte en palabra de Dios? Entonces, este es un tema que voy a tratar en otro video, pero para no dejarlo así como una incógnita, quiero decir de que estas porciones que utiliza Pablo cuando cita a poetas paganos, o en el caso de Judas, que hace referencia a un libro apócrifo llamado La Ascensión de Moisés y a otro llamado Primero de Enoc, hay diferentes explicaciones del por qué ellos hacen estas referencias. Una de las explicaciones es de que solamente es de carácter ilustrativo, que ellos al estar presentando una verdad, para ilustrar esa verdad, hacen uso de estos escritos extrabíblicos para ilustrar esa verdad y para que quede claro a los lectores. Esa es una explicación. Otra explicación es de que aunque esos libros, en el caso de la carta a Judas que cita libros apócrifos, aunque esos libros son apócrifos, esa pequeña porción que incluye Judas en su carta, esa pequeña porción se convierte en palabra de Dios. No así todo el libro, ¿verdad? En el caso del apóstol Pablo, no es que en el caso del poeta pagano que él cita, no es que sea un profeta de Dios, aunque él mismo dice uno de vuestros profetas, pero no es que en realidad sea un profeta de Dios, sino que lo que ese poeta, ¿verdad?, mencionó es una verdad que al traerla Pablo a mención en su carta, que es palabra de Dios, entonces esa verdad, esas palabras que él cita, se convierten en palabra de Dios. Pero en otro video vamos a explicar más ampliamente este tema. Pero hasta ahora creo que hemos entendido bien, hemos dejado claro lo que son los apócrifos, hemos hablado de la historia, cómo surgieron, hemos hablado de cada uno de los libros, hablamos así rápidamente también de las traducciones más importantes de la Biblia, la Septuaginta, la Vulgata Latina. Hablamos también de las clasificaciones de estos libros y al final aclaramos de por qué estos libros no son aceptados, porque estos libros no son considerados como palabra de Dios. Así que ahora ya sabemos por qué las Biblias católicas tienen 7 libros más, por qué en el Antiguo Testamento tienen 46 libros y por qué las traducciones de los cristianos evangélicos tienen 39 libros, es decir, 7 menos que las traducciones católicas. Así que muchas gracias por haber visto este video. Espero que hayas aprendido, espero de que esto te sirva para tu conocimiento bíblico y nada más invitarte a que te suscribas a este canal.
En la parte de abajo de este video están las letras que dice suscribirse, así como ese clip ahí, da clic en suscribirse. Quedarás suscrito, toca la campanita que aparece a la derecha, elige todas las notificaciones y así estaremos en contacto, así serás notificado cuando se suba un video nuevo. Así que sigamos aprendiendo de bibliología, sigamos creciendo en el conocimiento bíblico, ya que esa es la voluntad de Dios para el creyente, que crezca cada día más en su conocimiento. Así que hasta el próximo video.